Mi hija fue al baño durante la boda. 10 años después, alguien dejó sus zapatos frente a la iglesia. Si te gusta escuchar historias que tocan el corazón, por favor suscríbete a nuestro canal y deja tu like. Esto nos motiva a seguir compartiendo estas historias que pueden cambiar tu perspectiva sobre la vida. Capítulo 1. El día más feliz que se convirtió en pesadilla. Era el 15 de marzo de 2014, y el sol de Buenos Aires brillaba con esa intensidad especial que solo tiene el otoño porteño. La iglesia del Pilar, con su fachada colonial blanca y sus torres imponentes, se alzaba majestuosa en el barrio de Recoleta. Ese día, yo, Magdalena Herrera, de 32 años, me casaba con Roberto Mendoza después de 5 años de noviazgo. El amor había florecido entre nosotros como los jacarandás que adornan las calles de la capital argentina, y finalmente estábamos listos para dar el paso más importante de nuestras vidas. Mi vestido de novia, un diseño elegante de seda marfil con bordados delicados, había sido el sueño de toda mi vida. Roberto lucía impecable en su traje azul marino, con esa sonrisa que me había enamorado desde el primer día que lo vi en la librería Ateneo Grand Splendid, donde él trabajaba como gerente y yo solía perderme entre los libros los sábados por la tarde. La ceremonia había transcurrido perfectamente. Las palabras del padre Martínez resonaban aún en mis oídos: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Los invitados, cerca de 150 personas entre familiares y amigos, aplaudían emocionados mientras Roberto y yo intercambiábamos anillos. Mi madre, Elena, lloraba de felicidad en la primera fila, mientras que mi padre, Carlos, intentaba contener las lágrimas detrás de sus anteojos. Pero había alguien más que ocupaba un lugar especial en mi corazón ese día: Sofía, mi hija de 8 años. Era el fruto de una relación anterior con Javier, un músico con quien las cosas no funcionaron cuando ella tenía apenas 2 años. Sofía había sido la luz de mi vida durante todos estos años, y verla ahí, hermosa en su vestidito celeste como dama de honor, con sus rizos castaños recogidos en un peinado elegante, me llenaba de una alegría indescriptible. Roberto había aceptado a Sofía desde el primer momento, y ella a él. Verlos juntos, riéndose mientras él le enseñaba a andar en bicicleta en los parques de Palermo, o cuando ella le pedía que le leyera cuentos antes de dormir, me confirmaba que habíamos formado una verdadera familia. Roberto la adoptaría legalmente después de la boda, algo que habíamos planeado cuidadosamente. La ceremonia había terminado, y mientras los fotógrafos nos dirigían para las fotos familiares en los jardines de la iglesia, Sofía se acercó corriendo hacia mí. Sus mejillas estaban sonrojadas por la emoción, y sus ojos brillaban como 2 estrellas. «Mami, necesito ir al baño urgente», me susurró al oído, tironeando suavemente de mi vestido. «Por supuesto, mi amor», le respondí, acariciando su cabello. «Vamos juntas». «No, mami, puedo ir sola». «Ya soy grande», insistió con esa determinación que la caracterizaba desde pequeña. Miré hacia la iglesia. El baño estaba ubicado en una zona lateral del edificio, un lugar que conocíamos bien porque habíamos venido varias veces para los preparativos matrimoniales. Era un trayecto corto y seguro, dentro del recinto religioso. «Está bien, pero vuelve rápido». «En 5 minutos empezamos con las fotos familiares», le dije, besando su frente. Sofía sintió alegre y corrió hacia la iglesia, su vestidito celeste ondeando al viento mientras sus zapatos blancos de charol resonaban contra las baldosas del patio. La vi entrar por la puerta lateral, y por un momento, pensé en lo afortunada que era de tener una hija tan independiente y madura para su edad. Volví mi atención a los preparativos fotográficos. Roberto estaba organizando a su familia para la foto grupal, mientras mi madre ajustaba algunas flores del ramo que se habían desacomodado. El fotógrafo, un hombre mayor de barba canosa llamado Eduardo, nos indicaba las posiciones con la paciencia de alguien que había capturado miles de momentos especiales a lo largo de su carrera. Los minutos pasaron. 5, 10, 15. La brisa porteña movía las hojas de los plátanos que rodeaban la iglesia, y el murmullo alegre de los invitados creaba una atmósfera festiva. Pero algo comenzó a inquietarme. Sofía nunca tardaba tanto. Era una niña puntual, responsable, que siempre cumplía con lo que prometía. «¿Dónde está Sofía?», me preguntó Roberto, acercándose con expresión preocupada.
Fue al baño hace un rato. Ya debería haber vuelto, respondí, sintiendo como una pequeña alarma se encendía en mi pecho. Decidimos ir a buscarla. Caminamos juntos hacia la entrada lateral de la iglesia, nuestros pasos acelerándose inconscientemente. El interior estaba silencioso, iluminado por las velas que aún ardían después de la ceremonia. El olor a incienso flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de las flores blancas del altar. «Sofía», grité, mi voz resonando en las columnas de piedra. «¿Estás ahí, mi amor?» Solo el silencio nos respondió. Un silencio que comenzó a volverse ensordecedor, pesado, amenazante. Roberto revisó el baño de mujeres mientras yo buscaba por los pasillos, detrás de los bancos, en cada rincón donde una niña de 8 años podría haberse escondido jugando. Nada. Absolutamente nada. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Las manos me temblaron mientras gritaba su nombre una y otra vez, con una desesperación que crecía exponencialmente con cada segundo que pasaba. Roberto salió del baño con expresión de pánico. «No está», dijo con voz entrecortada. «Magdalena, no está en ningún lado». Corrimos hacia afuera, alertando a todos los invitados. En cuestión de minutos, la celebración se transformó en una búsqueda desesperada. Mi padre coordinaba grupos de búsqueda, mi madre consolaba a las tías que comenzaron a llorar, y Roberto hablaba urgentemente por teléfono con la policía. El que había sido el día más feliz de mi vida se estaba convirtiendo en mi peor pesadilla. Mi hija, mi pequeña Sofía, había desaparecido sin dejar rastro en el día de mi boda, y yo no tenía idea de si volvería a verla alguna vez. Capítulo 2. La búsqueda desesperada. Los siguientes días se difuminaron en una mezcla de lágrimas, interrogatorios policiales y una angustia que me carcomía desde adentro. Nuestra luna de miel quedó cancelada indefinidamente. En lugar de estar en las playas de Mar del Plata como habíamos planeado, Roberto y yo nos encontrábamos sentados en la fría sala de espera de la comisaría primera de Recoleta, esperando noticias que nunca llegaban. El comisario Raúl Fernández, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes y una mirada que había visto demasiado en sus años de servicio, nos recibió con la seriedad que el caso ameritaba. Su oficina olía a café fuerte y cigarrillos, y las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías que hablaban de una larga carrera en las fuerzas policiales. «Señora Mendoza», comenzó, usando mi nuevo apellido de casada, aunque en ese momento me sonaba extraño, irreal. «Hemos revisado todas las cámaras de seguridad de la zona. La iglesia del Pilar cuenta con un sistema limitado, pero las cámaras de los comercios cercanos en la avenida Alvear y Junín nos han proporcionado algunas imágenes». Me mostró las pantallas de un monitor antiguo. En la grabación, podía verse a Sofía saliendo de la iglesia a las 4:47, según marcaba el reloj digital. Caminaba con paso normal, sin signos de estar siendo forzada o seguida. Lo extraño era que se dirigía hacia la avenida Alvear, alejándose de donde debería haber estado el baño. «¿Por qué iba hacia allá?», susurré, sintiéndome desfallecer. «El baño está en dirección completamente opuesta». El comisario frunció el ceño. «Esa es precisamente la pregunta que nos hacemos». En la siguiente cámara, a las 4:52, vemos que se sube a un taxi amarillo, pero la patente no se distingue claramente por el ángulo. Roberto tomó mi mano con fuerza. Sus palmas estaban sudorosas, tan nerviosas como las mías. Durante estos días, había demostrado ser un pilar de apoyo inquebrantable. No había ni por un segundo cuestionado su compromiso conmigo o con la búsqueda de Sofía. Al contrario, había cancelado su trabajo en la librería y dedicaba cada minuto de vigilia a buscar a mi hija. ¿Han contactado al padre biológico?, preguntó Roberto con voz tensa. El comisario consultó sus notas. Javier Morales se encuentra actualmente de gira con su banda en el interior del país. Tenemos confirmación de que estuvo tocando en Córdoba la noche del sábado. Su coartada es sólida, pero igual lo hemos citado para que regrese a Buenos Aires. Los días siguientes fueron una tortura. Pegamos carteles con la foto de Sofía en cada esquina de Recoleta, Palermo, Barrio Norte y el microcentro. Su rostro sonriente, tomado apenas un mes antes en su cumpleaños, nos miraba desde cada poste de luz,
desde cada vidrio de comercio que nos permitiera pegarlo. ¿Has visto a esta niña? Era la pregunta que repetía cientos de veces al día, mostrando la foto a cada transeúnte, a cada comerciante, a cada persona que encontraba en la calle. La mayoría me miraba con compasión, negaba con la cabeza y seguía con su vida. Algunos se tomaban unos segundos para observar detenidamente la imagen, como si genuinamente quisieran ayudar, pero el resultado era siempre el mismo: nadie había visto a mi pequeña. Mi madre se mudó temporalmente a nuestro departamento de 2 ambientes en Villa Creek. Elena se había convertido en un soporte emocional invaluable, preparándome comidas que yo apenas probaba y obligándome a dormir al menos unas horas cada noche. Su presencia maternal me recordaba que no estaba sola en esta pesadilla, aunque me sentía más aislada que nunca. «Tenés que comer algo, Magdalena», me insistía mientras me servía un plato de milanesas con puré, la comida favorita de Sofía. Ver ese plato me partía el corazón, porque podía imaginar a mi hija sentada en su silla habitual, contándome sobre su día en el colegio San Patricio mientras comía con entusiasmo. Roberto había convertido nuestro living en una especie de centro de operaciones. Había mapas de Buenos Aires pegados en las paredes, fotografías de Sofía, números de teléfono de contactos útiles, y una línea cronológica de los eventos del día de la desaparición. Trabajaba incansablemente, llamando a hospitales, refugios, centros de menores, cualquier lugar donde una niña perdida pudiera haber terminado. «Algo no cuadra», me dijo una noche, después de pasar horas estudiando los mapas. Una niña de 8 años no decide espontáneamente subirse a un taxi sola. Alguien la convenció, o alguien la estaba esperando. Sus palabras me helaron la sangre. La posibilidad de que alguien hubiera planeado llevarse a Sofía, de que hubiera sido víctima de algún depredador, era algo que mi mente se resistía a aceptar. Pero conforme pasaban los días sin noticias, esa terrible posibilidad cobraba más fuerza. Javier llegó de Córdoba al 4.º día. Verlo después de tantos meses fue surreal. Había cambiado, tenía el cabello más largo, algunas canas prematuras, y su rostro reflejaba la misma angustia que sentía yo. A pesar de nuestras diferencias pasadas, en ese momento éramos solo 2 padres desesperados por encontrar a su hija. «¿Cómo pudiste dejarla ir sola?», me preguntó con voz quebrada, y aunque sus palabras me dolieron profundamente, entendía que venían del miedo y la desesperación. «Era solo al baño, Javier». «Solo al baño», repetí, sintiendo como la culpa me consumía por dentro. La investigación se extendió por semanas. Se interrogó a cada persona que había estado en la boda, se revisaron antecedentes de todos los empleados de la iglesia, se analizaron llamadas telefónicas y se siguieron cientos de pistas que no llevaban a ninguna parte. La historia aparecía regularmente en los noticieros de Canal 13 y América, y recibimos cientos de llamadas de personas que creían haber visto a Sofía, pero ninguna resultó ser cierta. Al cabo de 2 meses, el caso comenzó a enfriarse. El comisario Fernández nos explicó con pesar que, sin nuevas pistas, la investigación se mantendría abierta pero con menos recursos activos. «No significa que nos rindamos», me aseguró. «Pero necesitamos que aparezca nueva información para poder avanzar». Esa noche, lloré en brazos de Roberto como no había llorado jamás. Mi hija había desaparecido sin dejar rastro, y yo comenzaba a preguntarme si algún día volvería a abrazarla. Capítulo 3. Vivir con la ausencia. 3 años después de la desaparición, nuestra vida había adquirido una nueva normalidad, una realidad teñida por la ausencia permanente de Sofía. Roberto y yo habíamos decidido mudarnos del departamento de Villa Creek a una casa más grande en San Isidro, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Necesitábamos un cambio de aire, alejarnos de los rincones que nos recordaban constantemente a mi hija. La nueva casa tenía 3 dormitorios. Uno para nosotros, uno que Roberto había convertido en su oficina, y un tercero que mantuvimos exactamente como lo habría querido Sofía. Pintamos las paredes de color rosa pálido, compramos una cama con dosel, estanterías llenas de libros infantiles, y juguetes cuidadosamente ordenados. Era nuestra forma de mantenerla viva, de creer que algún día regresaría a ocupar ese espacio. Mi relación con Roberto se había fortalecido a través del dolor compartido. Muchas parejas se separan después de vivir una tragedia como la nuestra,
pero nosotros nos aferramos el uno al otro como náufragos en medio de una tormenta. Él había dejado su trabajo en la librería Ateneo y había abierto una pequeña librería propia en el centro de San Isidro, especializada en literatura infantil. Era su manera de honrar la memoria de Sofía, de conectar con otros padres e hijos a través de los libros que ella tanto amaba. Yo había retomado mi trabajo como maestra de educación primaria, pero ahora en una escuela diferente. Enseñar a niños de la edad que tenía Sofía cuando desapareció era doloroso, pero también me daba propósito. Cada niño que entraba a mi aula me recordaba a ella, pero también me impulsaba a ser mejor docente, a cuidar y proteger a esos pequeños como si fueran mis propios hijos. Los fines de semana, Roberto y yo visitábamos la iglesia del Pilar. No por fe religiosa necesariamente, sino porque era el último lugar donde habíamos estado los tres juntos como familia. Nos sentábamos en el mismo banco donde habíamos estado durante la ceremonia, y yo cerraba los ojos intentando revivir esos últimos momentos de felicidad completa. El padre Martínez, que había oficiado nuestra boda, se había convertido en una figura de apoyo importante. A menudo se acercaba a conversar con nosotros después de la misa dominical, preguntando por nuestro bienestar y ofreciéndonos palabras de aliento. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con una sabiduría serena que había sido testigo de muchas tragedias humanas a lo largo de su ministerio. La fe no significa tener respuestas, me decía con frecuencia. A veces significa seguir haciendo preguntas y encontrar fuerzas para seguir viviendo mientras esperamos esas respuestas. Habíamos establecido una rutina para lidiar con el dolor. Todos los 15 de marzo, el aniversario de la desaparición, organizábamos una vigilia en la Plaza San Martín de San Isidro. Invitábamos a familiares, amigos, y a otras familias que habían pasado por situaciones similares. Encendíamos velas, compartíamos recuerdos de Sofía, y renovábamos nuestro compromiso de nunca dejar de buscarla. Mi madre Elena se había jubilado anticipadamente para poder acompañarnos más de cerca en este proceso. Su presencia era un bálsamo constante, especialmente en los días difíciles cuando la tristeza me superaba. Había aprendido a reconocer mis señales de alerta, cuando dejaba de comer, cuando me quedaba despierta toda la noche mirando fotos de Sofía, cuando me encerraba en su habitación durante horas. Ella no querría que destruyeras tu vida por su ausencia, me repetía Elena con ternura maternal. Sofía era una niña llena de vida, alegre, que siempre quería que fuera feliz. Honra su memoria viviendo plenamente. Javier mantenía contacto con nosotros esporádicamente. La tragedia compartida había suavizado las asperezas de nuestra separación anterior. Habíamos establecido una especie de tregua silenciosa, unidos por el amor común hacia nuestra hija desaparecida. Él había dejado la música temporalmente y trabajaba como profesor de guitarra en una escuela de arte de La Plata. Los fines de semana solía venir a San Isidro, y los tres nos sentábamos a recordar anécdotas de Sofía, momentos felices que manteníamos vivos a través de la palabra. Roberto había desarrollado una rutina particular para lidiar con su dolor. Cada mañana, antes de abrir la librería, caminaba por el centro de San Isidro observando a cada niña que se pareciera remotamente a Sofía. No era una búsqueda activa, sino más bien una esperanza inconsciente, un mecanismo de supervivencia que le permitía mantener viva la posibilidad del reencuentro. Por las noches, después de cerrar la librería, se sentaba en la oficina de casa y actualizaba un archivo digital con toda la información relacionada con la desaparición. Había creado una especie de base de datos personal con fotos de Sofía envejecidas digitalmente, contactos de organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas, y un registro detallado de cada pista que habíamos seguido a lo largo de estos años. El comisario Fernández se había jubilado, pero su reemplazo, la comisaria Laura Vega, mantenía el caso activo aunque sin novedades significativas. Cada 6 meses nos citaba para revisar el expediente, actualizar datos, y preguntarnos si habíamos recordado algún detalle nuevo que pudiera aportar a la investigación. Los casos de desaparición de menores tienen características muy particulares, nos explicaba la comisaria Vega durante una de estas reuniones. Si Sofía hubiera sido víctima de un delito violento, lo más probable es que hubiéramos encontrado evidencias. El hecho de que no haya rastros podría indicar que está viva, posiblemente viviendo bajo otra identidad. Esa posibilidad me llenaba de esperanza y terror a la vez.
esperanza porque significaba que mi hija podría estar viva, pero terror porque implicaba que había sido separada deliberadamente de nosotros, que tal vez no recordara quién era realmente. Durante estos 3 años, había aprendido a vivir con una herida que nunca sanaba completamente, pero que tampoco me impedía seguir adelante. Había días mejores y días peores, pero siempre con la certeza de que, sin importar cuánto tiempo pasara, nunca dejaría de buscar a mi hija. Capítulo 4. Nuevas esperanzas y falsas alarmas. El 4º aniversario llegó con una primavera particularmente hermosa en Buenos Aires. Los jacarandá florecían con una intensidad que parecía burlarse de mi tristeza, llenando las calles de un violeta vibrante que contrastaba con la grisura emocional que había caracterizado estos años. Roberto y yo habíamos desarrollado una rutina para enfrentar estas fechas. Nos levantábamos temprano, desayunábamos en silencio, y luego íbamos juntos a la iglesia del Pilar. Esa mañana particular del 15 de marzo de 2018, mientras caminábamos por la avenida Alvear hacia la iglesia, Roberto se detuvo abruptamente frente a una heladería. «Magdalena», me dijo con voz temblorosa, señalando hacia el interior del local. «Mira a esa niña». Mi corazón se detuvo. Dentro de la heladería había una niña de aproximadamente 12 años, con rizos castaños y una complexión que me recordaba intensamente a Sofía. Estaba de espaldas, eligiendo sabores de helado con lo que parecía ser una familia adoptiva, un hombre mayor, una mujer rubia, y un niño más pequeño. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la heladería. Mis manos temblaban mientras empujaba la puerta de vidrio, haciendo sonar la campanilla que anunciaba la entrada de clientes. La niña se dio vuelta al escuchar el ruido, y por un segundo que pareció eterno, nuestras miradas se encontraron. No era ella. Los ojos eran diferentes, la forma del rostro no coincidía, la sonrisa tenía otra cadencia. Era solo otra niña de Buenos Aires disfrutando de un helado con su familia. La desilusión me golpeó como un puñetazo en el estómago, y tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. «Disculpe, ¿se encuentra bien?», me preguntó la mujer rubia, acercándose con expresión preocupada. «Sí, perdón», murmuré, saliendo rápidamente del local. Roberto me esperaba afuera, con esa expresión de comprensión dolorosa que había aprendido a interpretar a la perfección. Estos episodios se habían vuelto frecuentes. Cada niña con características similares a Sofía despertaba en mí una esperanza desesperada seguida de una decepción devastadora. Roberto lo llamaba espejismos emocionales, y había aprendido a acompañarme en ellos sin juzgar, entendiendo que eran parte de mi proceso de duelo. Llegamos a la iglesia y ocupamos nuestro banco habitual. Durante la misa, mi mente vagaba constantemente hacia recuerdos de Sofía. La veía corriendo por el pasillo central después de su primera comunión, riéndose cuando el padre Martínez le había dado un caramelo al final de la ceremonia, o preguntándome en susurros por qué las estatuas de los santos siempre parecían tan serios. Después del servicio religioso, el padre Martínez se acercó a nosotros como era su costumbre. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en su expresión. Parecía nervioso, como si tuviera algo importante que decirnos, pero no supiera cómo abordarlo. «Magdalena, Roberto», comenzó, jugando con el rosario que siempre llevaba en las manos. «He estado pensando mucho en ustedes últimamente, especialmente en estos días del aniversario». «Gracias, padre», respondí automáticamente, preparándome para sus palabras habituales de consuelo. «No, esperen. Esta vez es diferente», continuó, con una intensidad inusual en su voz. «Hace una semana recibí una llamada muy extraña. Una mujer mayor, con acento del interior, preguntaba sobre ustedes. Quería saber si seguían viniendo a la iglesia, si vivían en Buenos Aires». Mi sangre se heló. Roberto se irguió inmediatamente, poniéndose en estado de alerta máxima. «¿Qué tipo de preguntas hacía exactamente?», indagó Roberto con voz controlada pero tensa. Preguntaba por la familia cuya hija había desaparecido durante una boda. Conocía detalles específicos, el color del vestido de Sofía, que ustedes se habían mudado al norte, que Roberto tenía una librería. Información que solo alguien muy cercano al caso podría conocer. Sentí como si el mundo comenzara a girar a mi alrededor.
Después de 4 años de silencio absoluto, alguien había preguntado específicamente por nosotros, alguien que conocía detalles íntimos de nuestra tragedia. ¿Le dijo quién era? ¿Dejó algún número de contacto?, pregunté con voz desesperada. Se identificó como Mercedes, pero no dejó apellido ni teléfono. Dijo que llamaría de nuevo, pero hasta ahora no lo ha hecho. Esa misma tarde corrimos a la comisaría para reportar este nuevo desarrollo. La comisaria Vega recibió la información con profesionalismo, pero pude notar un destello de interés genuino en sus ojos. Era la primera pista concreta que aparecía en años. Vamos a poner intervenida la línea telefónica de la iglesia, nos informó. Si esta persona llama de nuevo, podremos rastrear la llamada y obtener más información. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza renovada y ansiedad extrema. Cada vez que sonaba el teléfono en casa, mi corazón se aceleraba. Roberto había instalado un identificador de llamadas en todos nuestros teléfonos, y revisaba constantemente si había mensajes nuevos. Una semana después, el padre Martínez nos llamó temprano en la mañana. Su voz sonaba agitada, expectante. Magdalena, la mujer llamó de nuevo. Esta vez pudo hablar más tiempo. Dice que tiene información sobre Sofía, pero que necesita verlos en persona. Quiere encontrarse con ustedes el próximo sábado en la plaza de Luján. Luján estaba a aproximadamente 70 kilómetros de Buenos Aires, un lugar de peregrinación religiosa pero también lo suficientemente alejado como para que la cita no fuera casual. Mi intuición me decía que esta mujer sabía exactamente lo que estaba haciendo al elegir ese lugar. ¿Dijo algo más? ¿Algún detalle sobre qué tipo de información tiene? Insistí. Solo que Sofía está bien, que ha crecido mucho, y que es hora de que sepan la verdad. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante toda la semana. Sofía está bien. Después de 4 años de no saber si mi hija estaba viva o muerta, alguien me decía que estaba bien. No sabía si creerlo, si era otra falsa esperanza, o si finalmente había llegado el momento de conocer la verdad. Capítulo 5. El encuentro en Luján. El sábado amaneció gris y húmedo, con esas nubes bajas típicas del otoño porteño que parecían presionar sobre la ciudad. Roberto y yo salimos temprano hacia Luján en nuestro auto, un Corsa blanco que habíamos comprado el año anterior. El viaje normalmente tomaba 1 hora y media, pero ese día parecía eterno. Mis manos no dejaban de temblar, y Roberto manejaba con una concentración absoluta, como si el destino dependiera de cada movimiento del volante. La comisaria Vega había insistido en acompañarnos con un operativo discreto. 2 agentes de civil estarían ubicados estratégicamente en la plaza, listos para intervenir si la situación lo requería. Llevábamos micrófonos ocultos y un dispositivo de rastreo, pero yo apenas era consciente de estos detalles técnicos. Mi mente estaba completamente enfocada en la posibilidad de que esta mujer misteriosa tuviera realmente información sobre Sofía. Llegamos a Luján cerca del mediodía. La Basílica Nacional se alzaba imponente contra el cielo nublado, y los peregrinos caminaban lentamente hacia el templo, algunos de rodillas cumpliendo promesas. La plaza estaba moderadamente concurrida para un sábado, con familias paseando, vendedores ambulantes ofreciendo estampitas y velas, y el murmullo constante de oraciones en diferentes idiomas. Nos dirigimos hacia el banco que había especificado la mujer, frente a la fuente central, cerca de los rosales que comenzaban a florecer con la proximidad de la primavera. Roberto llevaba una rosa blanca en la mano, la señal acordada para que la mujer pudiera identificarnos. A las 2 en punto exactas, una mujer mayor se acercó lentamente hacia nosotros. Tendría unos 65 años, cabello gris recogido en un rodete sencillo, y vestía un abrigo marrón gastado por los años. Sus ojos, de un verde apagado, reflejaban una mezcla de nerviosismo y determinación que me resultó inmediatamente familiar. ¿Ustedes son Magdalena y Roberto?, preguntó con voz suave pero firme, con un acento que efectivamente parecía del interior, posiblemente de alguna provincia del norte. Sí, somos nosotros, respondí, mi voz apenas un susurro. Usted es Mercedes. La mujer asintió y se sentó en el banco, dejando una distancia prudencial entre nosotros. Por unos segundos permanecimos en silencio, observándonos mutuamente,
como si cada uno tratara de descifrar las intenciones del otro. Antes de comenzar, dijo Mercedes, necesito que entiendan que lo que voy a contarles va a cambiar sus vidas para siempre. No hay vuelta atrás después de estas palabras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todo el mundo podía escucharlo. Roberto tomó mi mano y la apretó con fuerza. Solo queremos saber la verdad sobre nuestra hija, dijo Roberto con voz firme. Hemos esperado 4 años por cualquier información. Mercedes cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas para lo que estaba a punto de revelar. Sofía está viva, comenzó, y sentí como si el mundo se detuviera a mi alrededor. Está bien, ha crecido, es una niña inteligente y hermosa. Pero... ¿Pero qué? La interrumpí desesperadamente. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha regresado a casa? Porque, Mercedes me miró directamente a los ojos, ella no sabe quién es realmente. Durante estos 4 años ha vivido conmigo en Santiago del Estero, bajo el nombre de María Elena Ríos. Cree que soy su abuela, que sus padres murieron en un accidente cuando era muy pequeña. La revelación me golpeó como un rayo. Sofía estaba viva, pero vivía una mentira completa. Todo su pasado, su identidad, su familia, había sido borrado de su memoria y reemplazado por una historia ficticia. ¿Cómo? ¿Cómo llegó hasta usted? Logré articular entre lágrimas que comenzaron a brotar incontrolablemente. Mercedes suspiró profundamente antes de continuar. Yo trabajaba como empleada doméstica para una familia acomodada de Buenos Aires. Los señores Villarreal tenían una casa grande en Barrio Norte, y yo había estado con ellos durante 15 años. La señora Carmen Villarreal no podía tener hijos, había intentado todo tipo de tratamientos durante años sin éxito. Roberto se inclinó hacia adelante, completamente absorto en la narración. El día de su boda, continuó Mercedes, la señora Carmen estaba en la iglesia del Pilar visitando la tumba de su madre en el cementerio anexo. Vio toda la celebración desde lejos, y cuando Sofía salió sola de la iglesia, algo en la señora se activó. Había sido años de frustración por no poder ser madre, años de depresión y tratamientos fallidos. ¿Está diciendo que esta mujer secuestró a mi hija? La voz de Roberto sonaba peligrosamente controlada. La señora Carmen se acercó a Sofía y le dijo que sus padres la estaban buscando afuera, que la habían mandado a buscarla. Sofía, que era una niña confiada, la siguió sin desconfiar. La subió a un taxi y se la llevó a la casa. Sentí náuseas. La imagen de mi pequeña hija confiando en una extraña, siendo engañada y alejada de nosotros, me resultaba insoportable. Pero ustedes trabajaban para esta familia, dijo Roberto. ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué no la devolvieron inmediatamente? Mercedes bajó la mirada, claramente avergonzada. El señor Villarreal no sabía nada al principio. La señora Carmen me pidió que cuidara a Sofía por unos días, que era la hija de una prima que había tenido problemas. Yo no cuestioné nada, confiaba en mis patrones. Pero cuando vi en las noticias que una niña había desaparecido durante una boda, y reconocí la foto. Entonces sabía que era nuestra hija, mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Lo sospechaba fuertemente, pero la señora Carmen me convenció de que Sofía había sido abandonada, que ustedes no la querían realmente. Me mostró documentos falsos que había mandado hacer, me dijo que le estábamos dando una mejor vida. La manipulación había sido sistemática, calculada. Esta mujer había creído que estaba salvando a mi hija en lugar de destruyendo una familia. ¿Y qué pasó después?, preguntó Roberto. Al cabo de unos meses, la señora Carmen y su esposo decidieron mudarse a España. Tenían familia allá, y querían empezar una nueva vida con Sofía. Pero cuando llegó el momento de los trámites migratorios, se dieron cuenta de que sería imposible sacar a la niña del país sin documentación legal adecuada. Mercedes hizo una pausa, observando a una familia que pasaba cerca nuestro empujando un cochecito con un bebé. Fue entonces cuando me pidieron que me hiciera cargo de Sofía temporalmente, mientras resolvían la situación legal desde España. Me dieron dinero, muchos documentos falsificados, y se llevaron solo las joyas y cosas de valor. Me dijeron que en unos meses volverían por ella. ¿Y nunca regresaron?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta.
nunca. Han pasado 4 años y jamás he vuelto a saber de ellos. Me quedé sola con Sofía, sin saber qué hacer. Al principio pensé en devolverla, pero la niña ya se había adaptado a llamarme abuela, y yo me había encariñado tanto con ella. El egoísmo disfrazado de amor. Esta mujer había mantenido a mi hija lejos de nosotros durante años porque se había encariñado con ella. Capítulo 6. La decisión más difícil. Durante los días siguientes al encuentro en Luján, nuestra casa se convirtió en un hervidero de actividad legal y policial. La comisaria Vega había activado inmediatamente un operativo para localizar a los Villarreal en España, mientras que un equipo de psicólogos especializados en reintegración familiar comenzó a preparar el protocolo para el eventual reencuentro con Sofía. Mercedes había sido detenida inicialmente, pero su abogado de oficio argumentó que había sido víctima de manipulación y que, al fin y al cabo, había cuidado bien de Sofía durante estos años. La situación legal era compleja. Técnicamente había participado en un secuestro, pero también había sido la única responsable de mantener viva y segura a mi hija. La niña está en buen estado de salud física y emocional, nos informó la doctora Patricia Sánchez, la psicóloga forense asignada al caso. Mercedes realmente la cuidó como si fuera su nieta. Sofía va a la escuela regularmente, tiene amigos, participa en actividades extracurriculares. En términos prácticos, ha tenido una vida normal. Pero normal bajo una identidad completamente falsa. Mi hija, que ahora tenía 12 años, creía que se llamaba María Elena Ríos, que había nacido en Santiago del Estero, que sus padres habían muerto cuando era muy pequeña. No tenía ningún recuerdo de su vida anterior, de nosotros, de su verdadera historia. ¿Cómo es posible que no recuerde nada?, le pregunté a la doctora Sánchez durante una de nuestras reuniones preparatorias. Los niños de 8 años pueden ser muy adaptables psicológicamente, especialmente si están en una situación de estrés, me explicó. Es posible que Sofía bloqueara inconscientemente los recuerdos traumáticos de la separación como mecanismo de supervivencia. Mercedes me ha contado que los primeros meses Sofía preguntaba constantemente por sus otros papás, pero gradualmente dejó de hacerlo. Roberto estaba sentado a mi lado, tomando notas en un cuaderno como había hecho durante todos estos años. Su metodicidad me tranquilizaba en medio del caos emocional que estaba viviendo. ¿Cuál es el protocolo recomendado para este tipo de situaciones?, preguntó Roberto con su pragmatismo habitual. Lo ideal sería un proceso gradual de reintegración, respondió la doctora. Primero, encuentros supervisados en un ambiente neutral. Luego, explicarle gradualmente la verdad sobre su identidad. Es fundamental que Sofía no sienta que ha estado viviendo una mentira completa, sino que comprenda que las personas que la cuidaron creían estar haciendo lo correcto. La idea de ver a Sofía después de 4 años me llenaba de una mezcla de euforia y terror absoluto. ¿Me reconocería? ¿Cómo reaccionaría al saber que toda su vida había sido una elaborada mentira? ¿Podríamos recuperar el vínculo madre-hija que habíamos perdido? El primer encuentro estaba programado para el jueves siguiente en un centro de asistencia familiar del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mercedes traería a Sofía desde Santiago del Estero, y nosotros nos encontraríamos en una sala especialmente diseñada para estas situaciones, con cámaras de monitoreo y un equipo de profesionales observando desde otra habitación. Los días previos fueron interminables. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en nada que no fuera imaginar el momento del reencuentro. Roberto se había tomado toda la semana libre de la librería, y habíamos convertido el living de casa en una especie de centro de documentación sobre Sofía, fotos de cuando era pequeña, vídeos caseros, dibujos que había hecho, cartas que había escrito. Quiero estar preparada para cualquier cosa, le dije a Roberto mientras organizaba todas estas memorias en álbumes cronológicos. Si ella no me reconoce, al menos podré mostrarle quién era antes. La noche anterior al encuentro, Javier vino a cenar con nosotros. A pesar de nuestras diferencias pasadas, los tres habíamos formado una especie de equipo unido en la búsqueda de Sofía. Su presencia me daba fuerza adicional, como si fuéramos un frente común de amor parental que nada podría quebrar. ¿Cómo creen que va a reaccionar cuando sepa la verdad?, preguntó Javier, jugando nerviosamente con la servilleta. No lo sé, admití honestamente.
Pero tenemos que confiar en que el amor que compartimos durante sus primeros 8 años de vida dejó alguna huella, alguna conexión que pueda reactivarse. Roberto sirvió vino tinto, una botella de Malbec que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Irónicamente, esta era la ocasión más especial de nuestras vidas, aunque estuviera teñida de incertidumbre y dolor. Quiero que sepan, dijo Roberto levantando su copa, que sin importar lo que pase mañana, sin importar cómo reaccione Sofía, vamos a respetar sus tiempos y sus emociones. Ella es la víctima en todo esto, y nuestro único objetivo debe ser su bienestar. Brindamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos y esperanzas. Esa noche, por primera vez en años, logré dormir profundamente. Soñé con Sofía corriendo hacia mí en el jardín de nuestra antigua casa, riéndose con esa risa cristalina que había sido la banda sonora de mi felicidad durante tantos años. En el sueño, ella no había crecido, seguía siendo la niña de 8 años que había desaparecido aquel día de marzo. Pero cuando desperté, la realidad me golpeó nuevamente. Mi hija ahora era una preadolescente de 12 años que no tenía idea de quién era yo. El jueves amaneció soleado y fresco, un día perfecto de otoño porteño. Roberto y yo nos vestimos con especial cuidado, como si fuéramos a una cita importante. En cierto sentido, lo era la cita más importante de nuestras vidas. Llegamos al centro de asistencia familiar 1 hora antes de lo acordado. El edificio era moderno pero acogedor, diseñado específicamente para no intimidar a los niños. Las paredes estaban pintadas en colores suaves, había plantas por todos lados, y se escuchaba música instrumental de fondo. La doctora Sánchez nos recibió en la entrada y nos acompañó a una sala de espera equipada con sillones cómodos y una mesa con revistas. Pero yo no podía leer nada, mi mente estaba completamente enfocada en el sonido de cada auto que se estacionaba afuera, esperando el momento en que Mercedes llegara con mi hija. A las 3 de la tarde exactas, escuchamos voces en el pasillo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Roberto me tomó de la mano, y Javier se puso de pie, tan nervioso como nosotros. La puerta se abrió, y Mercedes entró primero, seguida por una niña alta y delgada que inmediatamente reconocí como mi hija, aunque había cambiado tanto que por un momento dudé. Sofía tenía 12 años ahora, sus rizos castaños habían crecido hasta los hombros, y su rostro había perdido la redondez infantil que recordaba. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, grandes, expresivos, del mismo color miel que había heredado de mí. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. Ella parecía confundida, nerviosa, aferrada al brazo de Mercedes como si fuera su único ancla en un mundo que de repente se había vuelto incomprensible. «Hola, Sofía», logré susurrar, mi voz quebrándose en la primera sílaba de su nombre. Ella me miró con curiosidad pero sin reconocimiento, y respondió con una voz que había cambiado, que ya no era la de la niña que recordaba. «Hola. Abuela Mercedes me dijo que ustedes querían conocerme, pero no entiendo por qué». Capítulo 7. El zapato que cambió todo. 6 años habían pasado desde aquel primer reencuentro en el centro de asistencia familiar. 6 años de terapia familiar, de encuentros graduales, de paciencia infinita y amor incondicional. Sofía, ahora de 18 años, había recuperado lentamente fragmentos de su memoria anterior, pero el proceso había sido como armar un rompecabezas de 1000 piezas donde muchas seguían perdidas para siempre. Hoy era 15 de marzo de 2024, exactamente 10 años después de su desaparición, y por primera vez en una década, Sofía había aceptado acompañarnos a la iglesia del Pilar. Durante todos estos años, había evitado cuidadosamente ese lugar, como si intuitivamente supiera que allí había ocurrido algo que cambió su vida para siempre. Los Villarreal finalmente habían sido localizados en Valencia y extraditados a Argentina 2 años atrás. Carmen Villarreal había sido condenada a 8 años de prisión por secuestro de menor, mientras que su esposo recibió una condena menor por complicidad. Mercedes, después de colaborar completamente con la justicia y demostrar que había cuidado genuinamente de Sofía, había recibido una condena condicional y ahora vivía en una residencia geriátrica en Santiago del Estero, manteniendo contacto esporádico con mi hija. El proceso de reintegración había sido más complejo de lo que cualquiera había imaginado.
Sofía había necesitado años para aceptar que yo era su madre biológica, más años para llamarme mamá nuevamente, y aún más tiempo para reconstruir una relación auténtica conmigo. Roberto había sido más afortunado. Por alguna razón, Sofía había conectado más rápidamente con él, tal vez porque no cargaba el peso emocional de la relación madre-hija. Javier había mantenido un rol constante pero discreto en la vida de Sofía. Después de la recuperación, había regresado a la música y ahora dirigía una escuela de arte en San Isidro. Los domingos, Sofía iba a su casa para clases de guitarra, y lentamente habían reconstruido su relación padre-hija sobre nuevas bases. Caminábamos los cuatro hacia la iglesia en esta mañana de otoño. Sofía vestía un llano oscuro y una remera blanca, su cabello castaño ahora cortado en un bob moderno que enmarcaba su rostro. Había crecido hasta convertirse en una joven hermosa, estudiante de psicología en la Universidad de Buenos Aires, con una madurez emocional que superaba sus 18 años. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?, preguntó Sofía, deteniéndose frente a los portones de hierro forjado de la iglesia. No estoy segura de estar lista para revivir esto. Solo si tú quieres, mi amor, le respondí, respetando los límites que había aprendido a reconocer durante estos años de reconstrucción familiar. Podemos volver a casa cuando quieras. Roberto tomó su mano con ternura. Sofía, no hay presión. Pero tal vez cerrar este círculo te ayude a seguir adelante. Ella asintió lentamente y empujó las puertas de la iglesia. El interior estaba exactamente igual que 10 años atrás, las mismas columnas de piedra, las mismas vidrieras que proyectaban colores sobre el suelo de mármol, el mismo olor a incienso y velas que había caracterizado aquel día de marzo cuando todo cambió. Nos dirigimos hacia el banco donde habíamos estado durante la ceremonia de boda. Sofía caminaba lentamente, sus ojos recorriendo cada detalle del lugar como si estuviera buscando pistas de un pasado que no podía recordar completamente. Es extraño, murmuró, sentándose en el banco. No recuerdo específicamente estar aquí, pero hay algo familiar en este lugar. Como un eco lejano. El padre Martínez, ahora de casi 80 años pero aún activo, se acercó desde el altar donde había estado preparando la misa matutina. Su paso era más lento, su cabello completamente blanco, pero su sonrisa seguía siendo la misma de siempre. Sofía, dijo con voz emocionada, qué alegría verte aquí después de tantos años. Hola, padre, respondió ella con respeto pero sin el cariño espontáneo que había mostrado cuando era niña. Gracias por todo lo que hizo por mis padres durante estos años. Conversamos brevemente sobre cómo había progresado la familia, sobre los estudios de Sofía, sobre los planes futuros. Pero yo notaba que mi hija estaba inquieta, como si algo la perturbara pero no pudiera identificar qué. ¿Podemos caminar un poco por el jardín?, pidió finalmente. Necesito aire fresco. Salimos al patio lateral de la iglesia, el mismo lugar donde habíamos tomado las fotos de boda 10 años atrás. Los rosales estaban en plena floración, llenando el aire con su perfume dulce. Sofía se dirigió instintivamente hacia el área donde recordaba haber visto por última vez a mi hija de 8 años. Aquí fue donde me dijiste que ibas al baño, le comenté suavemente, señalando el lugar exacto. Y yo corrí hacia allá, agregó Sofía, apuntando hacia la entrada lateral de la iglesia. Luego frunció el ceño. Pero no fui al baño, ¿verdad? Fui hacia la calle. Sí, mi amor. Las cámaras de seguridad mostraron que saliste hacia la avenida Alvear. Sofía caminó lentamente hacia la verja que daba a la calle, como si estuviera siguiendo el mismo recorrido que había hecho una década atrás. De repente se detuvo, agachándose junto a uno de los pilares de hierro. ¿Qué es esto?, murmuró, recogiendo algo del suelo. Era un zapato. Un zapato pequeño, de charol negro, del tipo que usan las niñas para ocasiones especiales. Estaba gastado por los años de estar a la intemperie, pero aún era reconocible. Mi sangre se heló. Era idéntico a los zapatos que había usado Sofía el día de la boda. Dios mío, susurré, acercándome para examinar el zapato más de cerca. ¿Cómo es posible que esté aquí después de 10 años? Roberto tomó el zapato en sus manos, examinándolo cuidadosamente.
En la suela interior, apenas visible por el desgaste, se podían distinguir las iniciales, SH, que yo había grabado en todos los zapatos de Sofía cuando era pequeña, por si se los quitaba en el jardín de infantes. «Este es tu zapato», le dije a Sofía con voz temblorosa. «Lo perdiste el día que desapareciste». Sofía tomó el zapato en sus manos, y por primera vez en 10 años, vi un destello de reconocimiento genuino en sus ojos. No del lugar, no de nosotros, sino de sí misma. «Recuerdo estos zapatos», dijo lentamente, su voz apenas un susurro. Me apretaban un poco, pero me gustaban porque me hacían sentir elegante. Luego, como si una represa se hubiera roto en su memoria, comenzó a hablar más rápidamente. «Una señora me dijo que ustedes me estaban buscando afuera. Que estaban preocupados. Yo corrí detrás de ella, pero cuando llegamos a la calle, me di cuenta de que se me había caído un zapato. Quise volver a buscarlo, pero ella me dijo que no había tiempo, que mis papás estaban muy preocupados». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y por primera vez en años, me permitió abrazarla como lo hacía cuando era pequeña. «Se me olvidó completamente hasta ahora», continuó entre sollozos. «Pero recuerdo que me daba pena haber perdido el zapato porque sabía que te había costado mucho comprármelos». Permanecimos abrazadas durante largos minutos, mientras Roberto y Javier nos observaban con lágrimas en los ojos. El zapato había sido la llave que finalmente abrió la puerta a los recuerdos perdidos de Sofía. «¿Por qué aparece ahora?», preguntó Javier. «Después de tantos años». «Tal vez alguien lo encontró y decidió devolverlo», sugirió Roberto. «O tal vez», interrumpió Sofía, secándose las lágrimas, «era necesario que apareciera ahora, cuando finalmente estoy lista para recordar quién soy realmente». Esa tarde, volvimos a casa como una familia completa por primera vez en 10 años. Sofía se quedó a cenar, y por primera vez desde su regreso, me ayudó a cocinar las milanesas con puré que tanto le gustaban cuando era pequeña. Durante la cena, me contó sobre sus planes de especializarse en psicología infantil, específicamente para ayudar a otros niños que habían pasado por situaciones traumáticas como la suya. «Quiero que algo bueno salga de todo esto», me dijo. «Quiero usar mi experiencia para ayudar a otros». Mientras la escuchaba hablar sobre su futuro, me di cuenta de que el zapato no había aparecido por casualidad. Había aparecido exactamente cuando Sofía estaba lista para cerrar un capítulo de su vida y comenzar uno nuevo, esta vez con la certeza completa de quién era y de dónde venía. Esa noche, antes de irse a su departamento cerca de la universidad, Sofía me abrazó en la puerta y me dijo: «Gracias por nunca dejar de buscarme, mamá». Aunque no lo recordara, siempre supe en algún lugar de mi corazón que alguien me estaba esperando. 10 años después de la peor pesadilla de nuestras vidas, finalmente habíamos recuperado no solo a nuestra hija, sino la certeza de que el amor verdadero trasciende el tiempo, la distancia, y hasta los recuerdos perdidos.